Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Agradezco su atención y su prestancia para el curso. Vamos a ver, todavía está ingresando alguien. Bueno, entonces, pues avanzando siempre en esta segunda unidad, y ya habíamos incursionado hasta cierto punto. Si recuerdan, pues ya hicimos una focalización particular. Sofía. Perdón, si se me escucha bien. Se lo he entrecortado. Ahora sí se me escucha bien. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, solo es que tengo un tema de la cuestión de asignaciones. Resulta que yo me asigné a otro curso que me estaba, que interrumpía el horario con este, entonces yo no me había dado cuenta. Entonces escribí a la escuela de historia para ver si podía asignarme el otro curso y asignarme a este, entonces no me dejó, entonces no sé, no me dieron tampoco una solución para poder seguir en este y desasignarme del otro. No sé si usted sabría eso o cómo sería. Sí, no. Tendría que escribir a control académico. No sé si ahí se abocó. Sofía. Es que yo mandé un correo. Sí, yo mandé un correo a control académico, pero tampoco me respondieron. Entonces, también para pues avisarle de una vez que si yo no llegara a volver a entrar es porque no me permitieron otra vez. No sé si ahora sí se me escucha, perdón, es que el internet. Se oye entrecortado, pero pues ojalá, pues esta semana seguramente es irregular, pero ojalá le contesten pronto. Licenciado, disculpe, solo le puedo decir una cosa a la compañera. A mí el año pasado me pasó algo similar, me asigné sin querer un curso y se me trasladó con otro, pero yo solo mandé, bueno, a mí solo me dijeron que tenía que mandar una carta con mis datos y a qué curso me había asignado control académico, y ellos como que me desasignaron, por así decirlo, y me quedo libre. No sé si ella lo podría hacer o ya volvió a intentar, pero a mí eso fue lo que me dijeron y lo solucioné en cuestión de una semana, 2, por ahí. Yo creo que se desconectó. Pero de repente está al final de la clase y le puede pasar, por favor, José Andrés. Está bien, licenciado. Gracias, José Andrés. Marleni. Esperando. Una hora más. Bueno, voy a tener que apagarle su micrófono. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a esta segunda unidad. Sí, Sofía, se está desconectando. Sí, es que mi internet está fallando, pero ya me compartieron. Solo nada más el compañero me había dicho algo, pero no logré escucharle. Ya, por favor, José Andrés. Que a mí me pasó el año pasado una situación también que sin querer me asigné otro curso, pero a mí solo me dijeron que tenía que mandar una carta con mis datos, a qué curso me asigné sin querer, y pues ellos en control académico me quitaron la asignación y ya me pude asignar sin ningún problema al curso que debía. Pero pues no sé si a ti también te dijeron algo parecido o algo así, y se lo mandé pues por correo.
Bueno, gracias. Voy a volver a escribir porque sí mandé un correo, pero no me han respondido. Pero gracias por la información. De nada. También aquí Sonia le indica, ¿no? Que le va a dar un procedimiento. Puede escribir su correo. Vale. Bien, entonces salvando estas vicisitudes propias de... Vamos a ver, está entrando Auri. Bueno, decíamos entonces estas vicisitudes propias de las asignaciones. Ojalá se resuelvan. Entonces, nos encaminaremos siempre sobre esta segunda unidad que pues ya hacíamos tal vez un enfoque particular sobre pues ya entender algunos aspectos básicos sobre el relieve superficial. Entonces, si recuerdan la última clase, pues estuvimos abordando un poco sobre la perspectiva de topografía, abordábamos la fisiografía, cada una de ellas con sus especificaciones y sus, digamos, elementos básicos que nos permiten, pues, abordar desde esos temas, el caso particular de topografía, que es muy relevante, para entender el relieve superficial. Y justamente, pues, habíamos llegado a la parte de hidrografía que apenas alcanzábamos a plantearla y a dejarla hasta cierto punto esbozada. Sin embargo, la importancia que tiene la hidrografía pues es descomunal. De pronto, fíjense, necesitamos considerar dos aspectos, ¿no? Uno, la mayor parte de nuestro planeta, ¿no? Ustedes sabrán que en esencia es agua, ¿no? Estamos hablando de 3/4 partes del planeta, para que consideremos esa relación. Y luego, fíjense, el ser humano también, pues resulta que en su mayoría somos agua, ¿no? Tanto así que cuando en arqueología, pues abordamos mucho los restos materiales y por lo tanto los restos óseos, ese proceso de reducción esquelética, pues creo que refleja esa correlación entre este elemento, ¿no? Que químicamente ustedes saben que se entiende como aquellas moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, parece una cuestión sumamente antagónica porque, muy a pesar de que el mayor porcentaje es agua, pues resulta que como seres humanos pasamos por serias dificultades en cuanto a tener acceso a ese recurso. Recurso que los periodistas quizás han trillado mucho cuando dicen el vital líquido, ¿no? Yo les aseguro, la gran mayoría acá y en otras promociones o semestres, pues hemos experimentado la dificultad que tenemos como comunidad, como sociedad, para el agua, ¿no? Eso es, yo creo que más que evidente. Hay muchas colonias que no tienen agua y estamos en serios problemas. No solo en la capital. Al final es un asunto, pues prácticamente toda Guatemala. Sin embargo, nos queda claro, no es que no exista agua, ¿no? De pronto hay un mal manejo de este recurso. Entonces, mis estimados, si consideramos esos dos aspectos, ¿no? Que en esencia el planeta en su mayoría es agua y los seres humanos también, yo creo que destaca la enorme importancia entonces que tiene la hidrografía para
entender el relieve superficial. No solo por el hecho de, pues, prácticamente darnos vida. Vean lo importante que es estar bien hidratados, y cuando nos deshidratamos, pues entramos en una serie de colapsos. Y ojo, porque en mucho del ejercicio arqueológico pasamos por ahí. Pues entonces, veamos algunos aspectos para, digamos, fortalecer y discutir esa importancia que tiene la hidrografía. Y ya verán, ¿no? Que desde el campo de la arqueología se ha aportado para entender este fenómeno, pero también notarán que nos sirve muchísimo, en la medida de abordar esto con seriedad, para entender los asentamientos humanos. Porque si es un elemento de vital importancia, pues es histórico esto, no es algo exclusivo de todos nosotros como sociedades del siglo XXI. Para nada. Es un elemento que ha servido a lo largo de la historia de la humanidad, y el caso de Mesoamérica o el caso particular de Guatemala no es la excepción. Veamos entonces algunos detalles. Detalles y aspectos que de pronto también nos colaboran para pues la conferencia del ingeniero Héctor Monzón, que por ahí está colgado el enlace. Bien, entonces déjenme ver si logro compartir, porque tengo un relajito acá en el escritorio. ¿Logran ver la presentación de hidrografía? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, muchas gracias. Pues vean, nos habíamos quedado justo por acá, a modo de, como decía, de focalizarlo, de particularizar esta, digamos, disciplina que honestamente yo creo que es más que evidente y es una obviedad destacar su importancia. Después de esta portada alusiva al lago Petén Itzá, un espacio en donde confluye normalmente mucho del ejercicio arqueológico. Entonces habíamos llegado a esta diapositiva, en donde, si se recuerdan, pues al menos dejábamos planteado la consideración de estos conceptos relativos a dos grandes categorías, que ya verán ustedes que es muy importante por varias razones. Primero, porque, como ustedes saben, en el caso de Guatemala, pues, y particularmente, perdonen que insista en hablar tanto de arqueología, pero el curso nos sirve para eso. Recuerdan ustedes que pues entendemos estas expresiones culturales como tierras altas, costa sur y tierras bajas, ¿no? Pues bueno, habíamos dicho entonces que para entender la hidrografía de nuestro país, consideramos estas tres vertientes o estos tres grandes segmentos que se observan precisamente en el mapa. Dicho sea de paso, muchas veces estamos como enfocados tanto en las actividades arqueológicas o antropológicas o históricas que no volteamos a ver a otras instituciones y a otras dependencias que normalmente, bajo otros intereses, también trabajan con este tema en particular, ¿no? Entiéndanse los ministerios de Agricultura, los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, entre otras dependencias del Estado. Es decir, mis estimados estudiantes, el hecho de que nos interese la cultura y la arqueología no quiere decir que solo focalicemos al Ministerio de Cultura. Porque yo les diría, dentro de todos los ministerios, es uno a los que no se le pone mucha atención. Sin embargo, estos otros ministerios
en cuanto a geografía se refiere, también abordan, y yo les diría, vean el tipo de información y el tipo de materiales con los que ellos trabajan. Este mapa es construido a partir de insumos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mismo que después trabaja la Universidad Rafael Andívar por su focalización en asuntos de orden agrícola y ambiental, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero destacar acá es entender este concepto de las vertientes hidrográficas. Entonces vean cómo nuestro país prácticamente se subdivide en tres grandes segmentos, ¿no? Por un lado, vean cómo la cadena volcánica, desde el occidente al oriente, pues establece una línea divisoria, ¿no? Y entonces está dividiendo y nos pone, por un lado, la vertiente del Pacífico. Es decir, noten todos los ríos que van a descender de esas montañas y de esos volcanes hacia el Océano Pacífico. Entonces, vean cómo esos fenómenos geológicos, en el caso de la cadena volcánica, pues prácticamente se constituyen en estas líneas divisorias que van a separar las vertientes, ¿no? Claro, acá en el mapa, si se dan cuenta, hay una nomenclatura. Y empezamos con el 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, hasta llegar al 1.18. Esas nomenclaturas no quiere decir que se trate de ríos. Si se dan cuenta, hay otras subdivisiones con líneas negras que nos llevan a otro concepto sumamente importante, y es la idea de cuencas, ¿no? Entonces, acá ya tenemos dos grandes conceptos que necesitamos explorar y que necesitamos familiarizarnos en cuanto a hidrografía se refiere. Por un lado, están las vertientes, ¿no? Que digamos es donde confluyen varias cuencas, y por otro están las cuencas, ¿no? Si bien es cierto, estas cuencas normalmente tienen un río principal, ¿no? Y ese río principal, pues va a tener distintos afluentes o pequeños ríos que a lo largo de su trayectoria los van alimentando hasta que desembocan, ¿no? Como hemos hablado de la vertiente del Pacífico, vean cómo, honestamente, es un trazo relativamente corto, ¿no? Bajar de la cadena volcánica hacia el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, acá esas nomenclaturas hacen alusión a las cuencas, ¿no? Por ejemplo, por estar cerca acá de la capital, vean el 1.13. Si se dan cuenta, todo este espacio que aglutina el 1.13 en la región central involucra al lago de Amatitlán y por lo tanto los ríos que de una u otra forma se constituyen en afluentes de Amatitlán. Sin ir tan lejos, vean las complicaciones que estamos teniendo en toda la sección sur de Ciudad de Guatemala, ¿no? El río Platanitos, el río Villalobos, que, como ustedes saben, llegan a Amatitlán. Y ya luego, de Amatitlán, pues se desagua mediante el Michatoya, ¿no? Entonces, todas estas montañas que están acá, entre el volcán de Agua, el volcán de Pacaya, y digamos estos ríos que están en todo el flanco sur de la ciudad de Guatemala, van a constituir esa cuenca que entendemos acá bajo el numeral 1.13, ¿no? Y bueno, ya hay ciertas características que nos hablarán de el caso particular de la vertiente del Pacífico. Luego habíamos platicado de la vertiente del Caribe, o en alguna literatura aparece como la del
Atlántico, ¿no? Siempre está ese debate entre decir Mar Caribe o Océano Atlántico. Creo que geográficamente, pues tendríamos que entender estos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un mar y entre un océano? Porque al final, fíjense, tenemos expresiones populares. Cuando decimos ruta al Atlántico, ¿no? Y resulta que pues no vamos directamente al Océano Atlántico. Primero llegamos al Mar Caribe. Eso sí, el Mar Caribe forma parte del Océano Atlántico, ¿no? Y bueno, detalles que para fines prácticos, pues vean el espacio reducido que tenemos en cuanto a nuestra salida al Mar Caribe. Una vez perdimos Belice. Pero bueno, en esta, desde luego, por los cursos que ustedes están tomando, va a destacar, fíjense, todas estas que están con el numeral 2, ¿no? Entonces tenemos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, etcétera, ¿no? Entonces, vean que acá la 2.2 hace alusión a la cuenca del Motagua, a la cual, por la trayectoria que tiene, vean y noten ustedes que pues prácticamente nace en la confluencia de estas montañas de Sololá, del Quiché, incluso de Totonicapán, ¿no? En el altiplano occidental. Y entonces vean cómo está confinada esta cuenca, ¿no? Acá por la Sierra de las Minas, vean los colores de las elevaciones acá, en el extremo norte y en el extremo sur, ¿no? Hasta desembocar, vean que acá se repite el numeral 2.2 en el Mar Caribe. Luego tenemos la del Polo Chic, que desemboca en el lago de Izabal, en toda esta sección. Y ya en el Petén, pues va a destacar el caso particular del río Mopán y sus afluentes con el numeral 2.7. Entonces vean, es una forma de ordenar las vertientes y las cuencas. Luego, todas estas que están con el numeral 3, ¿no?, corresponden a la vertiente del Golfo de México. Es decir, todas estas cuencas, pues finalmente, aunque ya no en territorio guatemalteco, van a desembocar en el Golfo de México. Lo cual es una pena, porque fíjense, toda esa cantidad de agua que se produce en Guatemala, pues finalmente no se aprovecha en Guatemala, ¿no? Acá, pues destacará la 3.7, si se dan cuenta, por la amplitud que tiene. Vean todo el espacio y el territorio que ocupa. Y se trata, pues, del río Chixoy, ¿no?, que ya más adelante, junto al río La Pasión, con el 3.8, se suman para constituir el río Usumacinta, ¿no? Entonces, sí es necesario estar claros, por favor, en cuándo nos referimos a una vertiente y cuándo nos referimos a una cuenca. Y por supuesto, estas cuencas se constituyen de ríos, ¿no? Yo creo que es cuestión de que vayamos familiarizándonos con los conceptos y con las categorías. Y ya después veremos entonces la importancia que tiene, no solo para arqueología, sino desde luego para asuntos pues antropológicos. Acuérdense que al final perseguimos entender al ser humano y parte de entenderlo es abordar pues los recursos naturales de los que utilizó para satisfacer sus necesidades más elementales, ¿no? El agua, por supuesto, y desde luego la alimentación. Pero no obtenemos alimentos si no hay recursos hídricos. Entonces, vean, yo creo que destaca la importancia de abordar con seriedad todo lo relativo a hidrografía. Y bueno, justo antes de la pandemia,
para que vean, a veces nos conducimos como seres humanos como si estos recursos fueran eternos. Entonces yo les decía, históricamente y arqueológicamente se ha demostrado que los recursos no son eternos y que llega un momento crítico en donde se acaban los recursos. Para no ir tan lejos, fíjense, podemos hacer una historia relativamente reciente. Vean lo que pasó con la laguna de Atezcatempa, en Jutiapa, en el oriente de Guatemala. Que si se dan cuenta, pues es una de las zonas relativamente secas, espacios en donde empezó, de hecho, el corredor seco y se fue ampliando con el pasar de los tiempos. Entonces vean, para el 2017, esto que era una laguna, pues prácticamente se ha secado. Y hay otras lagunas por ahí, yendo en estas carreteras que van al suroriente de nuestro país, básicamente a la frontera con El Salvador, pues observamos fenómenos de esta naturaleza. Habrán varias explicaciones para esto, pero creo que demuestra concretamente que pues no son recursos inagotables. Y lo que hay de fondo, lo que tenemos que considerar y de pronto entender, pues es, vean cómo van a subsistir las comunidades que dependen de estos recursos. Entonces, se aceleran las crisis, de pronto los procesos migratorios pues también empiezan a desarrollarse. Este tipo de mapas, como lo he dicho, los pueden conseguir electrónicamente o visitando estas dependencias, ¿no? El Ministerio de Ambiente, como lo he dicho, el Ministerio de Agricultura, e incluso, fíjense, el INSIBUME maneja todo este tipo de información relativa a hidrografía. Acuérdense que ellos miden la cantidad de agua que cae en nuestro territorio anualmente, ¿no? En milímetros. Por supuesto, hay secciones donde llueve más. Entonces, también volteemos a ver otras instituciones, volteemos a ver otras disciplinas, ¿no? Que contribuyen mucho, más ahora que como se habrán dado cuenta, pues interactuamos, digamos, con trabajos multidisciplinarios. Bueno, dicho esto entonces, acá están estas características propias que yo pienso que son muy, muy importantes. Fíjense, para el caso del Pacífico, que es seguramente a donde nos relacionamos más, por el hecho de estar cerca, ¿no? Cuestión de 1 hora ya podemos estar en la costa del Pacífico, o menos, dependiendo el tráfico o el transporte, ¿verdad? Pero bueno, primero, dentro de estas características, fíjense, número 1, se trata de longitudes cortas, ¿no? A decir de los documentos, y ustedes lo revisaron en la geografía visualizada de Guatemala, en promedio 110 kilómetros de recorrido. Por eso, cuando vemos el mapa acá, vean que las distancias de acá son cortas, ¿no? Entonces, en promedio, estamos observando un poco más de 100 kilómetros de trayectoria para estos recorridos en la vertiente del Pacífico, ¿no? Esa es una de las primeras características. Segundo, están partiendo de lugares sumamente altos, ¿no? Entonces, fíjense, de estar en nacimientos alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, o inclusive 3.000 metros, ¿no? ¿Qué provoca eso? Como las alturas son bastante pronunciadas, ¿no? Fíjense, la pendiente acá, estamos hablando de pendientes muy fuertes, entre el 10 y el 20%, ¿no? Eso implica
que habrá mayor velocidad, ¿no? A mayor altura, mayor velocidad. Y a mayor velocidad, ¿no?, los procesos de meteorización o intemperismo son igualmente mucho más rápidos. Entonces vean, yo les diría miles de años, muchos materiales que se producen en esas partes altas son arrastrados y trasladados directamente a la llanura del Pacífico. Sin ir tan lejos, es algo tan perceptible, las arenas negras de estas playas del Pacífico. Es decir, vean, arenas volcánicas son trasladadas durante este recorrido de un poco más de 100 kilómetros por esas pendientes y esa trayectoria en longitudes cortas. En términos prácticos es una longitud muy corta, ¿no? Y además, cualquiera de ustedes que haya viajado a la costa en época de invierno, honestamente, cuando llueve es de preocuparse, ¿no? Constantemente vemos cómo se desbordan los ríos o la imposibilidad de transitar por la carretera por lo copioso de la lluvia. Entonces vean, tenemos precipitaciones pluviales arriba de 2.000 milímetros, ¿no? Y eso es en parte por lo que se ha aprovechado la costa sur para estas actividades agrícolas, sobre todo con monocultivos. Entiéndase el caso particular de la caña de azúcar, ¿no? Ahora, hace algunos años, el caso del algodón, el caso del banano, entre otros monocultivos, ¿no? Entonces, creo que si se dan cuenta, si le ponemos atención, si estamos atentos, son características elementales que de pronto nos permiten comprender cómo funciona la vertiente del Pacífico y cuáles van a ser las diferencias respecto a las otras vertientes. El caso particular de la del Caribe y la del Golfo de México. ¿Qué sucede con la vertiente del Caribe? Fíjense, acá ya no podemos hablar de longitudes cortas. Ya vemos grandes recorridos, ¿no? Vean, ¿cómo vamos a comparar una longitud de 110 kilómetros a un poco más de 400 kilómetros? Es decir, estamos hablando de longitudes que supera con creces el recorrido que hacen los ríos en el Pacífico, ¿no? Y esto lo que provoca es que, pues como hay mucho más espacio y mucho más trayectoria, tenemos y observamos crecidas sustanciales, ¿no? Y es justo lo que observábamos en el mapa anterior. El caso particular del Motagua. Vean el gran recorrido que va a hacer el Motagua desde las montañas de Totonicapán, el Quiché, ¿no? Por eso decía ya, arriba de 400 kilómetros, ¿no? Prácticamente yendo de occidente a oriente. O el caso del Chixoy. Vean, se empieza a formar otra vez en estas montañas, ¿no? Y empieza a serpentear hasta llegar al río Salinas o el empalme con el río La Pasión. Y no digamos, por excelencia, el caso del río Usumacinta, ¿no? Pues, de amplios recorridos. Entonces, van a tener esas características que difieren. La más concreta y puntual es los recorridos, las longitudes, ¿no? No puedo comparar una longitud corta de un poco más de 100 kilómetros a una longitud arriba de 400 kilómetros. Eso denota justamente las diferencias que existen entonces entre las vertientes del Pacífico y la del Caribe o asimismo el caso del Golfo de México. Muchas veces solo nos estamos enfocando acá, si se dan cuenta. Vean que incluso el Chixoy
es utilizado para generar energía eléctrica. Y desde la perspectiva histórica y antropológica, desde luego, ustedes saben de las enormes atrocidades que se cometieron para construir la hidroeléctrica y qué pasó con todas estas comunidades que fueron desplazadas por las inundaciones que se iban a provocar artificialmente a la hora de hacer los embalses. Y ojo, porque también desde la perspectiva arqueológica tenemos que ser conscientes de cuál ha sido nuestro origen, ¿no? Esos proyectos, ¿no?, que no dejan de ser hasta cierto punto extractivos, mis estimados estudiantes, para que vean que también la arqueología lo es, ¿no? ¿Por qué razón? Es que vean, son recursos naturales de los cuales, en este ejemplo que estoy citando, se extrae energía eléctrica. Pero la pregunta que hay de por medio es cómo se obtienen esos recursos. ¿En dónde están esos nacimientos de agua que abastecen y suministran estas cuencas? Y sobre todo, ¿dónde están las comunidades circunvecinas a esos nacimientos de agua? ¿No? Y digo esto porque vean, mucho del ejercicio arqueológico pasa por esas actividades extractivas. Entonces yo les diría, mucho de lo que se conoció sobre la arqueología del altiplano occidental y de las Verapaces fue producto de proyectos de rescate, en tanto muchos de esos sitios arqueológicos pues iban a inundarse y por lo tanto a destruirse y desaparecer. ¿Por qué razón? Porque eran asentamientos humanos que se encontraban pues prácticamente a la orilla de estos ríos o muy cerca de ellos, que a la hora de hacer los embalses pues sube el caudal, sube el agua y se desaparecía. Entonces ahí participó, por ejemplo, la Alianza Francesa y lo que hoy entendemos como SEMCA, o todos los informes que generaron los franceses entre los años 70 y los años 80, lo cual también hay que considerar el conflicto armado en esa transición entre los 70 y los 80, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. El otro caso, por ejemplo, es los primeros arqueólogos, ¿no?, graduados de la escuela fueron a trabajar al lago de Izabal, producto o financiado por las actividades extractivas, en el caso de lo que hace muchos años se entendía como Exmival, y que en algún tiempo fue financiamiento de la Shell, por los recursos mineros que, como ustedes saben, existe en el Estor Izabal, ¿no? El otro tema son las carreteras, por ejemplo. Cada vez que se emprenden grandes proyectos carreteros, hay ejercicio arqueológico. Y fíjense, esto no es una cosa del pasado. No es una cosa de nuestros padres allá en los años 70, 80. Son cosas vigentes. Acuérdense que se siguen haciendo carreteras. Y ahora incluso de iniciativa privada, ¿no? En el caso del sur de la ciudad de Guatemala, vean esos cortes que hizo la VAS, por ejemplo, esta vía alterna. Por supuesto que se interviene en sitios arqueológicos. Y nada más y nada menos que está en función al lago de Amatitlán. En la costa sur hay un proyecto para hacer una tipo VAS para ya no pasar por el tráfico que se hace en Mazatenango, en Cuyotenango, en San Bernardino y todos estos pueblos que hay que atravesar. O lo que pasó
en el libramiento de Chimaltenango. También en esos cortes de tierra se intervinieron algunos espacios arqueológicos. Y vean, una de las razones por las que se sigue derrumbando esos cortes es precisamente por los nacimientos de agua. Entonces, perdonen que intente hacer estas interacciones, pero como lo dije hace un momento, es parte de entender el origen de la arqueología y también estos principios relativos a la hidrografía. Entonces, yo les sugiero prestarle atención a estas características que nos van a colaborar mucho para entender las diferencias entre cada una de las tres vertientes que tenemos. Y pues lo que evoco en la imagen también es el caso particular de lo que sucede en tierras bajas o en estas depresiones kársticas, en donde pareciera que los ríos están como estancados. Pero en muchos casos lo que sucede es esta penetración en la roca caliza. Entonces uno, si va en la superficie, encuentra segmentos de río y de pronto desaparecen, ¿no? Entonces lo que sucede es que se interna en las plataformas kársticas y río abajo emerge nuevamente, ¿no? Entonces eso da la impresión de que no hay agua en toda esa plataforma, en esa planicie. Pero están estos fenómenos, y por eso hablamos mucho de las cuevas, ¿no? La más famosa cueva de Candelaria, ¿no? Ya cuando empezamos a salir de las tierras altas y nos internamos en esas plataformas de origen kárstico. Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues vean, en los últimos años, diría yo, pues ustedes, yo creo que están conscientes de la expansión urbana de Ciudad de Guatemala y que pues es un fenómeno que sigue constantemente. Tanto así que ya no reconocemos, más allá de los rótulos que puso Álvaro Arzú, cuando dice, aquí inicia Ciudad de Guatemala, ¿no? Pero más allá de eso, pues ya no hay límites urbanos. Y eso es a lo que se entiende en arquitectura y en urbanismo como conurbación. Es decir, lo que empezó siendo una ciudad, pues vean, ya hablamos de metrópolis o incluso conceptos mucho más abarcadores. Tanto así que no existen ya diferencias entre todos estos municipios que están alrededor de la ciudad de Guatemala. Y lo que quisiera poner sobre la mesa es, para los colegas docentes e historiadores, y por eso les decía, la arqueología y la historia también aportan para entender estos aspectos hidrográficos. Si reconocemos los recursos que durante distintos momentos históricos ha tenido todo este valle y que de pronto esta clase magistral del ingeniero Monzón nos permite entender, para los que ya vieron el documental. Entonces, a través de la historia podemos observar que también hemos agotado los recursos. Y en nuestro caso particular lo estamos haciendo con el lago de Amatitlán. Y vean en qué convertimos todos los ríos, ¿no? Villalobos, Platanitos, Las Vacas, entre otros, ¿no? Y bueno, cuando reconocemos que el principio de esta ciudad, fíjense, fue, y por eso les decía, es muy importante entender cómo se constituye el valle. Porque cuando el origen de la ciudad implicó traer agua desde Santa Catarina Pinula y hacer un recorrido, fíjense, en el siglo XVIII, por 7 kilómetros. Noten el esfuerzo humano y los recursos que hay que tener
para lograr ese acueducto de 7 kilómetros. Y también ir a traer agua de Misco. Y mediante el acueducto traerlo a lo que finalmente iba a ser Ciudad de Guatemala en el siglo XVIII. ¿No? Arqueológicamente, creo que hay mucha información y que bien vale la pena que la revisemos, porque se ha demostrado que no fue algo exclusivo de la sociedad guatemalteca del siglo XVIII. Ya Caminal Juyú lo hacía desde el preclásico temprano, ¿no? Es decir, por lo menos 1000 años antes de Cristo. Y entonces, lo que refleja esto, como lo he dicho, arqueológicamente o históricamente, es que el ser humano es capaz de terminar y agotar los recursos. También hay que entender cuál es el origen de estos reservorios de agua. Poniendo otro ejemplo, este es un espacio en donde pues he tenido la oportunidad de trabajar sustancialmente con el Atlas Arqueológico de Guatemala y nos ha permitido entender el sureste de Petén, es decir, esta zona que observamos acá en el recuadro negro, en donde pues vean cómo existe parteaguas y arqueológicamente también se manifiesta. Entonces vean esta zona, por ejemplo, en donde vemos un espacio sustancial y en donde se concentran varios sitios arqueológicos, algunos de mayor importancia, ¿no? Tal es el caso de estos círculos grandes. Lo que sucede acá, fíjense cómo a través de la arqueología también entendemos un fenómeno geográfico. Porque cuando decimos parteaguas, todos los, digamos, nacimientos que se disponen hacia el oriente van a ir a desembocar al Mar Caribe, internándose por Belice, en esta sección. Por supuesto, bordeando las montañas mayas. Pero todos estos ríos, por ejemplo, el caso del río Poxté, el río Machaquilá o el río San Juan, van a ir a desembocar al Golfo de México o a la vertiente del Golfo. Todos estos, fíjense, son afluentes del río La Pasión. Y el río La Pasión es afluente del Usumacinta. Pero vean entonces que no es disparatado observar el conjunto de sitios arqueológicos en este espacio en donde justamente hay una separación de vertientes. Entonces, algo similar sucede con Caminal Juyú, porque el montículo de la Culebra justamente es esta separación. Lo que está al sur del montículo, o de toda esa trayectoria, si se dan cuenta, es una trayectoria que va justo de oriente a poniente. Entonces, todo lo que va al sur va a ir a desembocar al Pacífico. Y lo que está al norte de esa línea divisoria va a ir al Mar Caribe. Entonces, no es disparatado, no es extraño que haya sido parte del asentamiento de Caminal Juyú. Y que además, vean cómo constituye esas divisorias que creo también se explican en el documental. Bueno, antes de entrar a conceptos fundamentales, me gustaría escucharles, mis estimados. Ya se fueron algunos. ¿Qué pasó? Licenciado, yo tengo una duda, no sé si puede expandir un poquito más el tema acerca de las intervenciones arqueológicas a la hora de construir una carretera. O sea, ¿cómo? O no sé si me puede explicar un poco más del tema. Sí. Bueno, por eso les decía, tenemos que reconocer cuáles han sido los principios de arqueología.
Pues en lo personal yo les decía, me tocó compartir con el Atlas Arqueológico de Guatemala. Y esta idea de Atlas, que empezó con los trabajos del doctor Juan Pedro Laporte, surge cuando, recordarán ustedes que uno de las excusas de haber perdido Belice es, recordarán que el gobierno británico se comprometió a hacer la carretera de Río Dulce a Flores y nunca se cumplió. Es más, a mí me tocó viajar cuando no estaba asfaltado, eso era terracería. Uno llegaba hasta Río Dulce y a partir de ahí era una suerte de ir brincando entre piedras por 12 horas hasta llegar a Santa Elena. Entonces, cuando surge el proyecto de, bueno, vamos a asfaltar, y pues eso implica que van a ampliar, porque en muchos tramos el ancho era para un vehículo nada más. Sobre todo esos tramos difíciles de San Luis, de Poptún, donde hay que subir montaña, ¿no? Y además el material kárstico es problemático para la tracción de los vehículos. Entonces, ante esas iniciativas o esos proyectos macro, imagínense, estamos hablando de 500 kilómetros de recorrido. Ante esos proyectos, esas mega obras, como le llaman algunos, pues surge la necesidad de, bueno, primero reconozcamos a ver si no hay sitios arqueológicos que se pasen destruyendo al momento de meter maquinaria. Y es así como surge entonces este programa del Atlas Arqueológico en el caso particular del Petén. Entonces es una suerte de arqueología de rescate, ¿no? Porque hay métodos para abordar eso. ¿Por qué razón? Primero, no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo para hacer un rastreo a detalle. Entonces, uno de los métodos, por ejemplo, es el transecto, ¿no? Se va revisando por donde va a pasar la carretera, se revisa 1 o 2 kilómetros a cada lado, ¿no? Del trazo que va a llevar la carretera. Y ahí se practica, por ejemplo, topografía. Si encontramos montículos, bueno, hay que hacer el levantamiento. Es decir, hay que hacer mapas, ¿no? Ubicamos los montículos. Y redacción, la bitácora, el diario de campo. ¿Qué altura tienen? ¿Qué características? ¿Qué rasgos? Acuérdense que en la arquitectura maya hay rasgos particulares. Hemos hablado acá, por ejemplo, del grupo tipo E, ¿se acuerdan? Para la conmemoración astronómica. O los juegos de pelota, las calzadas, etc. Entonces, son métodos para hacer esas actividades de rescate, ¿no? En el caso de carreteras. El otro ejemplo que cité, el caso de las hidroeléctricas. Por excelencia, la de Chixoy. Digo por excelencia porque fíjense, ustedes vieron en el mapa la trayectoria que tiene el río Chixoy. Es una cuenca grande. Y eso implica que muchos sitios arqueológicos quedaron anegados. Entonces, lo que conocemos de los sitios es el trabajo de los franceses en estos espacios. En San Andrés Azcabajá, por ejemplo, La Lagunita, Cerritos Chijó en Canillá, y muchos otros sitios en Río Negro, todo el recorrido que hizo el río Chixoy y sus afluentes. Y la ventaja es que a veces son escuelas. La escuela francesa tiene una particularidad. Desde aquellos años estaban haciendo trabajos multidisciplinarios. Entonces, habían historiadores haciendo historia, habían antropólogos y habían arqueólogos, entre otras disciplinas. Algunos textos, y esa es otra, tienen la disciplina de escribir y publicar, cosa que no lo vimos con otros proyectos, también de origen extranjero. Supimos que hicieron arqueología, pero no tenemos documentos, ¿no?
Entonces, en algunos casos están los documentos, pero están en francés. Y en otros ya se han tomado la molestia de hacer traducciones. Pero yo les diría, ese es otro espacio que podemos aprovechar. La biblioteca de la Alianza Francesa, CEMCA. CEMCA es Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que está aquí en la zona 13, frente a los museos, al Museo del Niño. Y ahí está la colección de todos esos trabajos arqueológicos en la intervención de la hidroeléctrica del río Chixoy y otras. Acuérdense que ellos después se quedan todavía. Entonces ahí tenemos, y yo les digo, fueron formadores de los primeros arqueólogos guatemaltecos. Está el caso de Alain Hichon, de Charlotte Arnaud, de Marie-France Foubet. Todos ellos formaron arqueólogos guatemaltecos, trabajando sitios arqueológicos de esas cuencas hidrográficas. Y que desafortunadamente muchos de esos sitios desaparecieron o están allá en el fondo de los ríos, ¿no? Que eventualmente tengo entendido cuando, yo no sé si se acuerdan, pero hubieron épocas en donde el INDE, cuando todavía no se había entregado a la empresa eléctrica, nos decía que no había llovido mucho y que había bajado mucho el caudal del Chixoy y que por lo tanto iban a haber apagones prolongados, ¿no? Entonces, en ese descenso del río salían los sitios arqueológicos, ¿no? Y eso pasa en muchos espacios. Carlos Navarrete lo reportó en otros proyectos hidroeléctricos de Chiapas, por ejemplo. Entonces, es arqueología de rescate, pero una arqueología de rescate que, si lo pensamos, es pionera y sirvió para formar en la disciplina. Por un lado las carreteras y por otro lado las hidroeléctricas. No sé si le aclaré. Sí, licenciado. Gracias. De acuerdo. Sofía. Yo tengo una consulta con esos sitios que dijo que estaban debajo del río. Yo tengo una consulta, porque yo he visto, me he dado cuenta que en algunos sitios se han desviado los ríos, pero entonces en ese momento para hacer un trabajo de rescate no se podría manejar de la misma manera en la actualidad, también para rescatar los sitios. De que se puede, pero hay muchos factores. Primero, el costo, ¿no? Económicamente sería, qué sé yo, armarle una muralla alrededor del sitio. ¿Cuánto costaría hacer una muralla de concreto armado alrededor del sitio? O, como usted dice, desviar los ríos, hacer un túnel, perforar la montaña y desviar el cauce. Si es que se trata de desvío de ríos. Pero en este caso se trató de inundación. Es decir, todo el recorrido que iba a hacer el río, le pusieron un tope, ese es el embalse. Entonces el río ya no sigue su curso y empieza a subir de nivel. Entonces, al subir de nivel, la cuenca es esto, ¿no? Montaña a un lado y montaña a otro lado. Al subir de nivel empieza a negar cualquier sitio que se encuentre en las laterales. Ok, gracias. Y bueno, estamos hablando de los años 70. Se podrán imaginar, si hoy vean las condiciones del Ministerio de Cultura, pensemos en los años 70, qué interés había para el patrimonio cultural, ¿no? Sumado a los riesgos que corrieron muchos de ellos, también trabajó la cooperación española, por ejemplo, que en la última cátedra Juan Pedro Laporte, no, la penúltima, nos expusieron algunos de ellos. Y coincidió, por eso les decía, lo problemático de ser una época con el conflicto armado.
porque fue a finales de los 70s y principios de los 80s. Coincidió con la quema de la Embajada de España. Y como diplomáticamente se cortaron relaciones, muchos de estos colegas tuvieron que salir de emergencia de Guatemala. Y entonces, aquella perspectiva arqueológica de trabajar, digamos, toda la cuenca del Chixoy o trabajar todo el Samalá, que fue el proyecto de los españoles, arrancando desde Quetzaltenango, Retalhuleu hasta el Pacífico, se suspende. Porque al final implica recursos también. Pero definitivamente, si nos interesara mucho la cultura, buscamos alternativas, ¿no? Han habido ocasiones en donde se les ocurre incluso trasladar casi que el sitio completo, ¿no? Desarman los edificios y los vuelven a armar en otro lado. Hacer túneles, o sea, buscar soluciones, ¿no? En general. Marlene, yo la tengo muteada, pero no sé, vamos a ver, me cuesta. No sé si puede escribir para entender su pregunta. Dice, todavía vamos, no hay problema. ¿Tendrá relación las playas cortadas de la costa sur con la fuerza y velocidad de los ríos de la vertiente del Pacífico que desembocan en esta área? ¿O esto simplemente corresponde a la orografía? No, lo de la playa, no sé a qué se refiere con playas cortadas, pero lo que sucede en el Pacífico, y que a mucha gente no le gusta por el oleaje que se forma y lo peligroso que es, ya tiene que ver con un fenómeno geológico. Por un lado, la placa de Cocos, que si se dan cuenta es lo que va delimitando pues el Pacífico, y una fosa de subducción que es pues prácticamente el choque de las placas tectónicas. Entonces, esa es una de las características de esas playas. Sin embargo, hay otras cosas, ¿no? El caso de los mangles, los manglares, o todas estas barras, por lo que entendemos como el canal de Chiquimulía, por ejemplo, que son esos esteros en donde los ríos, antes de desembocar, forman esas barras. Es decir, no salen abruptamente al mar, sino primero hacen un recorrido más o menos horizontal, pasando por la zona de manglares que en muchos casos se ha destruido antes de desembocar directamente al mar. Que a diferencia de las playas del Atlántico son más planas y tranquilas. Sí. De hecho, hasta la temperatura del agua. En el Atlántico el agua es templada, pero ya son otras características geológicas, ¿no? Si se dan cuenta, la arena es blanca en el Atlántico, ¿no? O ahí en Izabal, porque ya estamos hablando incluso de plataformas kársticas, o los que han, digamos, transitado en Río Dulce para salir a Livingston, esos cortes que hace la falla geológica ahí. Y entonces, y esa es otra plataforma, ¿no? Pero tiene que ver más con eso que con fenómenos hidrográficos. Bien, de acuerdo, Marlene. ¿Alguien más? ¿Está aburrida la clase? ¿Cambiamos de tema? No, licenciado, interesante. Todo bien. Ya. Bueno. Solo veamos estos conceptos. Miren, desde la hidrografía hay muchos conceptos. Hay, honestamente, si revisan en este tipo de instituciones que he comentado, en el INSIBUME, en el MARN, en el Instituto Geográfico Nacional, la Academia de Geografía e Historia, SEMCA, en fin,
en muchos digamos, bibliografía o documentos hidrográficos incorporan glosarios relativos a la hidrografía. Y vean, a veces parece que ya lo sabemos todo por el hecho de saber diferencias ahora, por ejemplo, entre vertientes y cuencas o ríos, pero honestamente hay muchos conceptos y categorías utilizadas para entender la hidrografía. Entonces puse algunas acá que de pronto se van manejando también en muchos proyectos arqueológicos. Veamos entonces. Estamos acá. Conceptos hidrológicos, ¿no? Esto fue tomado de un trabajo que hizo el INSIGUME para un programa de hidrología. Fíjense, podemos hablar de afluentes, ¿no? Normalmente estos ríos que vamos citando, empezando, digamos, si hablamos del Pacífico, podemos arrancar desde la frontera, es decir, el río Suchiate, ¿no? En la frontera de Tecumán, que se atraviesan en balsas y demás, hasta los esclavos, por ejemplo. Entonces, estos ríos, pues tienen sus afluentes que son tributarios. Entonces, en muchas ocasiones hay que entender eso, porque a veces en estos recorridos que hacemos sobre carretera, yo me acuerdo, por ejemplo, para ir de Coatepeque a Tecumán, se atraviesan varios puentes. ¿No? Para empezar, el río Naranjo. Luego viene Meléndez, que se cayó el antiguo, que era de estructura metálica, y ahí hicieron uno de concreto armado, hasta llegar al propio paso fronterizo, que de hecho ya tiene 2 puentes, que son fenómenos interesantes, ¿no? También cómo el ser humano supera esos accidentes geográficos, ¿no? Luego, los mantos freáticos, o el agua freática, decimos. Fíjense, mucho de la actividad constructiva y urbana que se hace ahora en Ciudad de Guatemala y en todos los municipios periféricos están tomando el agua subterránea, ¿no? Que como lo dice acá la definición, agua del subsuelo, ¿no? Esa agua ha pasado por esta zona de saturación, ¿no? El gran problema es que como hemos llenado de asfalto y de concreto la superficie, ¿no? Entonces ya no existe un reabastecimiento. Entonces, ¿qué implica esto? Que eventualmente esa agua freática se va a secar también, ¿no? Entonces, yo he visto muchos edificios o proyectos urbanos en donde cada vez más tienen que hacer perforaciones más profundas. Es decir, avanzan más en la zona de saturación. Antes bastaba con perforar 100 pies de profundidad. Hoy tienen que llegar a 300 o más pies de profundidad. El problema de ello es que no necesariamente es agua potable. El hecho de estar cada vez más profunda implica también tener metales pesados. ¿Por qué? Porque cada vez entra en contacto con lechos rocosos. Y esos son sumamente tóxicos para el ser humano. Por otro lado, además de las contaminaciones por aguas hervidas o lo que conocemos como aguas negras. Pero bueno, es decir, no estamos exentos a abordar el tema del agua freática. Lecho de río, fíjense, no es otra cosa más que la superficie que va tomando el cauce de los ríos, ¿no? Sofía preguntaba, hemos visto cómo cambian de cauce los ríos. Pues eventualmente cuando hay fenómenos meteorológicos, ¿no? Las tormentas, los huracanes propician cambiar esos cauces. Y entonces eventualmente encontramos el lecho antiguo y el nuevo curso que tomó el río. Reservorios. Ese es un concepto que se utiliza mucho en arqueología, en algunos casos entendidos como aguadas inclusive.
Pero yo creo que en sí mismo la raíz etimológica de la palabra involucra su significado justo. Vean, desde esta definición puede ser estanque, lago, puede ser natural o incluso artificial. En el caso de tierras bajas o el Petén se han encontrado varios artificiales. Es decir, sí se trabajan para que tenga esa capacidad de reservar el agua. Por eso decía, el concepto yo creo que evoca su contenido. Y el río, que pareciera como mucho más familiar, pero no está de más entender su definición, corriente de agua superficial, fíjense bien, es decir, que transcurre en la superficie, ¿no? Que va a desembocar, puede desembocar, fíjense, en otro río, ¿no? O inclusive al mar. Aquí hemos citado algunos ríos que justamente desembocan en otros, ¿no? El caso del Chixoy, que el Chixoy a su vez es alimentado por otros ríos, Río Negro, Río Blanco, ¿no? Y este desemboca en el Salinas, y el Salinas se junta con la Pasión, y ellos constituyen el Usumacinta, ¿no? Y así sucesivamente. El Motagua, si reconocemos esa corriente que constituye el Motagua desde el occidente hasta el Caribe, en todo ese recorrido, por supuesto que le van entrando otros ríos que descienden de las montañas, tanto las del norte como las del sur. Entonces, mis estimados, no está de más familiarizarnos otra vez con estos conceptos. Acuérdense, una buena redacción va a depender de ese bagaje conceptual que nosotros vayamos aumentando y enriqueciendo, ¿no? De tal modo que cuando nos toca redactar nuestro informe, ¿no? Pues tenemos insumos suficientes para hacer buenas redacciones y ser bastante certeros en los fenómenos geográficos que estemos observando. Y yo les he dicho, perdonen que insista, todo ejercicio arqueológico involucra un contenido geográfico. Todo, desde los informes de prácticas, las tesis o cualquier investigación arqueológica, ¿no? Ustedes ya lo habrán visto en el simposio, ¿no? Normalmente, las ponencias de pronto, las primeras diapositivas es ubicarnos geográficamente sobre qué vamos a hablar. Entonces, la precisión de esto va a pasar por el manejo de conceptos, ¿no? Y no es un ejercicio de pues, acumular conocimiento o esa visión enciclopédica. No, no se trata de eso. Acuérdense que para llegar al análisis y la interpretación, tengo que tener una buena descripción. Entonces, nuestro gran paso y nuestro primer paso deberá ser buenas descripciones, ¿no? Para, por supuesto, después el segundo paso, un buen análisis y una buena interpretación de los fenómenos observados. Y bueno, puse este apartado acá porque en los últimos años, honestamente, ha tenido mucho debate. Y yo les diría, desde una perspectiva personal, fue un debate que pasó más por el plano político que por un plano concreto en cuanto a lo geográfico. No voy a entrar en detalle a esos debates porque justamente son estériles en el sentido de tener intereses políticos y económicos y no intereses para entender la geografía y desde luego la arqueología, ¿no? Pero bueno, ustedes han estado, estoy seguro, escuchando esa idea latente, la cuenca, ¿no? La cuenca del Motagua, la cuenca del Mirador, la cuenca de tal lado, ¿no? Y decimos cuenca entonces, aquí están las definiciones, pero vean, es esa confluencia en donde la trayectoria de la cuenca va a ir recibiendo el caudal de todo el espacio que involucra a la cuenca, ¿no? Que a decir de la definición,
me permito leer, área de terreno que contribuye al flujo de agua, de un río o de una quebrada. Es decir, la cuenca va a ser todo ese espacio que permita capturar recursos hídricos para el río que estamos trabajando. Acá se me escapó, pero hay de origen endorreico, es decir, hacia adentro, ¿no? Y exorreico, es decir, que van y desembocan o van hacia afuera, ¿no? Ahora bien, fíjense todas las posibilidades que existen para definir esto, ¿no? Si apelamos a su definición, área de terreno de donde provienen las aguas, ¿no? La pregunta es, ¿qué aguas? Fíjense, como puede ser un río, que ese en la mayoría de casos para Guatemala pueden ser quebradas, puede ser un lago, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos la cuenca de Atitlán, cualquiera pensaría que hablar de Atitlán es exclusivamente sobre el lago, y no. La cuenca de Atitlán, honestamente, involucra un territorio mucho más amplio que el área que posee el lago. ¿Por qué razón? Porque es justamente todo ese espacio que va a capturar agua, en términos prácticos, y que en algún momento va a ir a confluir al lago de Atitlán, ¿no? Y entonces esto involucra las montañas, los volcanes, el río San Francisco, por ejemplo, entre otros aspectos. Y bueno, podrán ser lagunas, humedales, estuarios, embalses, etcétera, ¿no? Entonces, si lo consideramos, la cuenca involucra muchas veces un espacio que va más allá de los ríos en donde estemos trabajando. Por supuesto, como ha sido evidente, normalmente los sitios arqueológicos se disponen en la confluencia de estos ríos o de estos afluentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento vital. Pero entonces, fíjense cómo a partir de fenómenos naturales pasamos a fenómenos culturales. Y es acá en donde tenemos esa vinculación entre cultura y naturaleza, ¿no? Y bueno, esto es tan importante, ¿no? Que honestamente esto nos lleva a también considerar los aspectos legales. Y por eso les decía, quizás sea una parte, no sé si lo manejen en algún curso, pero me parece que es una deficiencia no estar atentos a todos los componentes legales con los que normalmente el ejercicio arqueológico va a lidiar. Entonces yo les decía, casi nos focalizamos exclusivamente en el Ministerio de Cultura y en la Ley del Patrimonio Cultural. Y pensamos que ese es todo nuestro universo y nuestra posibilidad de trabajo. Pero de verdad, hay otras leyes, ¿no?, que aluden a otras instituciones que tienen que ver, en este caso, con los aspectos hidrológicos, ¿no? Entiendo perfectamente la frustración cuando vean todas las leyes que existen afines a estos temas. Pero para variar, empezando con la Constitución, el gran problema es que no se cumple, ¿no? Entonces, habrá que revisar qué dice el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, qué dice el Ministerio de Energía y Minas, qué dice el CONAP, la Ley de Áreas Protegidas, y hay premisas de verdad tan elementales. Por ejemplo, evaluar la cantidad y la calidad del agua. La pregunta es, ¿cuándo hacen esas evaluaciones? Vamos por los ríos del Pacífico y los vemos extremadamente secos y hemos escuchado de cómo desvían los cauces, ¿no? Controlar el aprovechamiento. Mucha gente que se aprovecha de estos recursos, ¿no? ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Están tomando el caudal para generar energía. Se están aprovechando el caudal, pero no se controla, porque responde a intereses particulares. Y
una premisa que me parece fundamental: proteger las aguas y el uso integral. Esos dos temas, la protección del agua y cuando decimos un uso integral, todos como seres humanos tenemos necesidad del agua para muchas cosas, producir alimentos, para beber, etc. Sin embargo, nos queda claro que no hay protección de aguas y que el uso no es integral. En todos los lugares turísticos, si ustedes observan, y muchos de ellos involucran a sitios arqueológicos, vemos cómo existe una apropiación de el agua, ¿no? Vamos a Atitlán, toda la orilla del lago está llena de chalets y las playas públicas están en pésimas condiciones, muchas de ellas desagües. El caso de Panajachel, por ejemplo. O, sin ir tan lejos, ¿qué pasó con Amatitlán? Amatitlán era el espacio de ocio y esparcimiento para la élite en los años 50 y estaba rodeado de chalets. Pero cuando se destruyó, pues abandonaron los chalets. O el caso de la Isla de Flores, etcétera, ¿no? Realmente son pocos los espacios que nos van quedando sobre aspectos hidrológicos y su protección y los usos integrales. En términos prácticos, mis estimados estudiantes, no está de más revisar estas leyes, revisar a estas instituciones y esos marcos jurídicos. De verdad, es interesante. Por ejemplo, visitar el INSIBUME. ¿Qué nos tiene que decir el INSIBUME sobre hidrología, sobre vulcanología? Muchísimo. Ellos se dedican a eso, ¿no? ¿Qué nos dice el Ministerio de Ambiente? ¿No? ¿Qué dependencias hay? Etcétera. Es decir, ampliar nuestra visión, ampliar ese ejercicio arqueológico que honestamente se encamina a lo multidisciplinario. Bien, los escucho, mis estimados. Alejandro. Sí, el licenciado, una pregunta sobre la cuenca de Mirador. Yo siempre me pregunto por qué, o sea, yo entiendo, por ejemplo, si lo comparamos con la Laguna del Tigre, tiene más fisonomía de cuenca, por la cuestión del humedal y todo eso. Pero ¿por qué el Mirador es una cuenca? No, esa es mi duda. Sí, ese es uno de los debates que hubieron sobre todo en la pandemia. Y por eso les decía, fue un aspecto más político y económico. Porque lo que se estaban peleando era recursos económicos para operar en estos espacios. Y en el caso concreto del Mirador, los estudios geológicos que ellos han hecho hacen alusión a un fenómeno precisamente geológico y no hidrológico como tal. Porque lo que sucede es que sí existe, digamos, una divisoria en el extremo oriente. Es decir, pues sí separa. Hay una serie de bajos y caudales que cuando el invierno es copioso, pues va acumulando, ¿no? Esos humedales. Pero en la parte occidental no tiene exactamente un elemento que permita confinar. Acuérdense que al final una cuenca está confinada, ¿no? El caso del Motagua lo confina a la Sierra de las Minas en el extremo norte, ¿no? Pero en el caso del Mirador sucede eso. Entonces es más un planteamiento geológico a un planteamiento hidrológico, ¿no? Y pues, desde luego responde
¿no?, a los intereses que tiene el proyecto, en este caso particular con Richard Hansen. Primero porque la idea es abarcar todos los sitios arqueológicos que se disponen en esa especie de depresión, ¿no?, o confinamiento. No solo el mirador, ¿no? Esto involucra Nacbé, Tintal, la Florida y muchos otros sitios. Incluso quieren incorporar a Calakmul en el extremo norte mexicano, ¿no? Pero responde más a un fenómeno geológico, en el caso particular de ellos. Sigue estando en debate. Ya se calmaron un poco, pero esto era una donación que iba a hacer el Congreso de Estados Unidos bajo el argumento de que el Petén se estaba constituyendo en un espacio que atenta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Primero, por el tema migratorio. Muchos migrantes estaban usándolo ya como ruta, y luego el narcotráfico, ¿no? Entonces, bajo ese argumento se iba a aprovechar para hacer investigación arqueológica. Y entonces, para eso viene bien hablar de cosas macro. Entonces ya no hablo de un sitio arqueológico, sino hablo de la cuenca Mirador, ¿no? Pero por eso les digo, ya son aspectos político-económicos. Gracias. De acuerdo. Sofía. Yo tengo una duda, pero ya no tiene que ver con el tema, no sé si... Adelante. Es que como yo no pude entrar a la clase anterior, porque tuve que entrar a la otra, que es la que me tengo que designar, y también explicarle al otro licenciado. Entonces vi que hay una tarea, ahorita que estaba revisando, Se quedó sin señal. Bueno, supongo que... ahora sí se escucha. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces solo hay que subir un documento con el ejemplo ahí mismo en la plataforma. No, vea, lo que hay que hacer es pues escuchar y ver la conferencia del ingeniero Héctor Monzón. Uh-huh. Usted ya lo ha escuchado, ¿no? No está de más volverlo a escuchar, porque él, digamos, dentro de su discurso, primero va dando conceptos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que capturar esos conceptos, ¿no? Él me habla, por ejemplo, de un graben, un relicto volcánico, ¿no? Y todo eso constituye el Valle de Guatemala. Entonces, hay que construir un mapa conceptual a partir de esa conferencia. Ah, ok. Eso le toma fotografías y eso es lo que sube a la tarea. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Que ese es, fíjense, es otra perspectiva, porque ellos son, en el caso del ingeniero Monzón, es un ingeniero estructural. Entonces ellos estudian los suelos para ver si existe capacidad de desarrollar edificaciones. Pero en el caso particular de él, se metió de lleno a los aspectos geológicos. Entonces, a eso apelo, a tener esta posibilidad de buscar otras alternativas. Si no hay insumos digamos, en nuestro nicho arqueológico. Entonces, yo creo que lo explica bastante claro, ¿no? Y además nos atañe muchísimo. No me dio tiempo, se me fue la hora y media, pero incluso él habla de Caminal Juyú, ¿no? Es decir, no fue un caso accidental que las personas de Caminal Juyú hayan decidido disponerse en este valle, y puntualmente fíjense, alrededor de un lago. Es decir,
Noten otra vez la relación ser humano-hidrología. Y no es el único caso. Ciudad de Guatemala, honestamente, estaba rodeada de lagos y lagunas. El centro histórico, cuando deciden trasladar la ciudad, tenía una laguna al pie de lo que hoy conocemos como el Teatro Miguel Ángel Asturias o el Centro Cultural, que era, ¿cómo se llamaba? El Fuerte de San José. Ese cerro, fíjense, por eso es una serranía, es un aspecto geológico. Si lo han notado, cuando uno camina por toda la zona 8, uno va en alto. Y si bajamos a la zona 9, hacemos ese descenso. Es decir, ahí hay una partición que si no ponemos atención es imperceptible. O el trayecto que hacemos sobre la Roosevelt, por ejemplo, de oriente a occidente. Cuando pasamos el Hospital Roosevelt, de pronto hay una depresión. Y cuando llegamos a la altura de Pedro Roosevelt, volvemos a subir. Esa depresión evoca la laguna de Miraflores en el periodo preclásico y clásico. Entonces, fíjense, es estar muy atentos utilizando nuestros sentidos. Y, por supuesto, la revisión bibliográfica que nos explica qué pasó con esos lagos y lagunas. En el caso del centro, la zona 1, todo ese extremo que está al sur poniente, buscando el cementerio, por ejemplo, en la zona 3, ahí justamente hay una depresión, hay un descenso que uno hace. Y esa laguna fue secada a propósito. Hay que ir al Archivo General de Centroamérica para encontrar los documentos de Bernardo Ramírez, me parece que fue, el mismo que hizo el acueducto, en donde emprenden los trabajos para secar esa laguna. Y por eso no había tenido construcción. Hasta los terremotos, entonces deciden lotificar todo ese extremo surponiente del trazo urbano. O el caso del Gallito, o el caso del cementerio, ¿no? Que hasta con los movimientos liberales deciden urbanizar todo ese sector. En fin, aspectos geográficos que después nos llevan a entender geografía humana, ¿no? Desde el preclásico, temprano, con Caminal Juyú, hasta la actualidad. Hay un texto que se me perdió, pero hablaba de todas las lagunas que habían aquí en el valle, ¿no? El Obelisco, por ejemplo, era otra laguna. El Parque La Industria era una laguna, ¿no? Y todo eso pues, ya no existe. Entonces, ojo, porque históricamente y arqueológicamente se ha demostrado las fluctuaciones que tiene la hidrología. ¿Estamos? Bueno, mis estimados, espero no estarlos aburriendo. Nolit, y ahorita creo que conecté de lo que usted menciona con un tema que me toca exponer en otro curso que se relaciona a la datación de huesos, porque obviamente el contenido que tenga el agua que de alguna manera va permeando y va quedando ahí es lo que ha permitido el desarrollo de métodos analíticos para lograr hacer la datación, ¿verdad? Por lo último que leía, ¿verdad? Del contenido de flúor y cosas así que según la buena conservación de ese fragmento permite la datación. Sí, y bueno, no sé si les sirva, pero hay varios estudios hechos en Guatemala haciendo definitivamente análisis de laboratorio. Quizás les sirva un artículo de Shintaro Suzuki, no sé si ya lo revisó. Este fue un caso en Escuintla. De los dientes. Pues
Hay algo así, restos óseos y dientes. ajá, del que de alguna manera determinaba el tipo de dieta o algo así. Paleodieta en la costa sur. Paleodieta y bioarqueología en la costa sur. Entonces él habla de un fenómeno del preclásico en donde no habían descubierto la nixtamalización, es decir, cocer el maíz con cal, y lo compara con un sitio del clásico en donde ya se había descubierto la nixtamalización. Entonces él ve un fenómeno. En el preclásico hay desgaste dental, pero no hay caries. ¿Por qué razón? Porque la dieta es dura, no es blanda. Y al ser dura, hay un mayor ejercicio masticatorio. O sea, cualquiera de nosotros que esté comiendo algo crudo, pues hacemos mayor masticación. Y al masticar segregamos saliva. Y la saliva neutraliza esos fenómenos de caries. Además de que la dieta no es blanda, ¿no? Entonces no se queda. Contrario al clásico, en donde como ya la dieta es blanda, hay menos masticación y por el hecho de ser blanda se adhiere a las piezas dentales. Esa es una. La otra es en el propio Caminal Juyú. Hay un artículo de Lori Wright en donde establecen, por ejemplo, vínculos entre Teotihuacán y Caminal Juyú, haciendo análisis con los huesos. Y hablando de lagunas, hay un trabajo de Álvaro Jacobo sobre la laguna Naranjo, que quedaba aquí en donde todo esto que urbanizaron de Naranjo, en Misco. Y creo que recuperaron restos óseos ahí también. Y bueno, están todos los trabajos de Shintaro Suzuki, de Vera Tisler, que trabajó también en el Petén, en Copán, etcétera. Todo bien, gracias. Bueno, mis estimados, ya nos avanzó el tiempo, lo dejamos por acá. Nos vemos entonces el próximo miércoles, por favor, si no hay otra inquietud. José. Solo una tarea hemos tenido en el curso, ¿verdad? Hasta el momento sí, y ahorita que viene la segunda. ¿La segunda aún no ha dejado las instrucciones? Bien, están en el espacio de la tarea. Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Que estén bien entonces, pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias, buena noche. Buenas noches. Buenas noches.